comenzar el programa esta semana de hoy conversando con una representante del Ministerio de Energía y Minas para conocer sobre normativas que están justamente perfilando, ¿no?, para ayudar el trabajo que se hace en el sector minería, sobre todo minería artesanal, minería de pequeña escala. Así que damos la bienvenida rápidamente a Mayra Figueroa. Ella es directora general de formalización minera de este portafolio. ¿Cómo está, Mayra? Bienvenida. Muchísimas gracias, gracias al espacio, gracias a la invitación y sobre todo este momento para permitirnos informarles qué es lo que venimos haciendo desde el Ministerio de Energía y Minas. Y específicamente en el tema de la pequeña minería y la minería artesanal. Correcto. Así es. Para empezar, Mayra, en principio nos gustaría saber y conocer muy bien la definición de cada una de ellas, porque incluso hay mucha confusión, ¿no?, cuando se habla de minería de pequeña escala, minería artesanal, se la confunde con la ilegal y la informal incluso. Así es, bueno, muchas gracias. Antes de nada quiero transmitirte el saludo de nuestro señor ministro, el ingeniero Rómulo Mucho, de nuestro señor viceministro, el ingeniero Henry Luna. Y para llegar a tu pregunta, en principio la actividad minera tiene 4 estratos, o por lo menos así estamos definidos, ¿no? Sí. Minería artesanal, pequeña minería, mediana y gran minería. Y cada una se diferencia por la cantidad de hectáreas que pueden solicitar, ¿no? Tienen un tope, en el caso de artesanal y pequeña, hasta 1000 hectáreas, y de ahí para arriba es mediana y grande. Y en el caso también de la explotación, de la producción a través del tonelaje mínimo que pueden sacar, ¿no? O sea, digamos que la cantidad de lo que se produce y la hectárea y el territorio. Correcto, tiene que ver para definir en qué escala te encuentras, ¿no? Porque de acuerdo a eso también se va a ver el tema del pago de vigencia de las concesiones, penalidades, entre otros. Entonces hay una diferenciación. Claro. Ahora, como bien ha señalado, hay diferentes conceptos que se usan y que a veces nos confunden, ¿no? Tenemos el caso de lo que es minería formal, minería informal y minería ilegal. La formal es aquella que se desarrolla teniendo ya todos los permisos, es decir, que antes de que empieces a explorar o explotar, tú ya conseguiste los permisos, las autorizaciones técnicas, ambientales, autorización del ministerio o de las direcciones regionales o gerencias regionales en el caso de pequeña minería y minería artesanal. O sea, al margen de la cantidad de hectáreas que voy a utilizar ese proyecto. Claro, ¿no? Si es mediana grande, te vas al Ministerio de Energía y Minas. Si es pequeña artesanal, direcciones regionales o gerencias regionales. De los gobiernos regionales a nivel nacional. Correcto. La minería informal es aquella minería que ha empezado a realizarse sin contar con permisos. Y justo es aquella la que va enfocada el Estado con esta normativa de formalización. Entonces, son pequeños mineros que han iniciado actividades de explotación, en algunos casos de beneficio, y que están encaminados a lograr una formalización. Imaginamos que están ellos grupos pequeños. Bueno, ahora te doy números, ¿no? Pero en principio el Estado lo que hizo para empezar o ayudar a la formalización fue crear, en todo caso a través de varias normas, también el Registro Integral de Formalización Minera, que es el REINFO. Entonces aquel minero que está en vías de formalización, que está realizando actividad y que está inscrito en el REINFO, es aquel minero en vías de formalización o informal, como mal se le denomina en realidad, ¿no? Esos mineros pueden llegar a una formalización. Y la actividad minera ilegal es aquella que en principio se desarrolla en zonas en donde está prohibido el desarrollo de la actividad minera. Por ejemplo, en áreas naturales protegidas. O en áreas en donde tú ya tienes un titular que está explotando, que es su área ya identificada. Nunca vas a lograr formalizarte. Exacto. Entonces estás realizando actividad, entre otras cosas, esa es la minería ilegal. Porque digamos que estarías haciendo uso de esta actividad. Estás afectando el derecho. Exacto, en una zona donde ya hay, ¿no?, una empresa formal que está explorando. Correcto. Así es, o donde el Estado tiene protegido por ser área natural protegida, por ejemplo, ¿no? Áreas naturales, espacios donde hay acuíferos, ¿no? Hay algunas zonas que podemos identificar en donde no se puede desarrollar actividad. Esa es la minería que, digamos, no hay manera de que de llegar a una formalización, correcto. O sea, la que se tiene que erradicar, controlar y en todo caso intervenir otros estamentos del Estado, Ministerio Público, Policía Nacional, ¿no?, para cautelar justamente esta zona. Claro, por eso es que la minería ilegal hoy por hoy es un delito que está tipificado en el Código Penal y al ser un delito ya involucras otros actores del Estado, Ministerio Público, Policía, Ministerio del Interior, ¿no? Entonces ya es otro estamento. Como ministerio no regulamos el desarrollo o la actividad ilegal al ser un delito, pero sí en este proyecto de ley que estamos proponiendo sí se consideran algunos artículos que te permitan ayudar a otros actores a luchar o en esta búsqueda de erradicación de la actividad ilegal. O sea, este proyecto de ley, justo que lo vamos a detallar, sí también
comprende soluciones a lo que sería el abordaje de esa problemática. Sí, correcto. De alguna forma tiene algunos matices, ¿no? Porque hay que entender que no es un proyecto que lo que busca es satanizar, perseguir a los mineros, sino que por el contrario es un proyecto de ley que busca promover el desarrollo de la pequeña minería y minería artesanal, pero de manera ordenada, poniendo las cosas claras, las condiciones correctas, ¿no? Y sobre todo ya empezar a regular el desarrollo de esta actividad que nosotros reconocemos como Estado que te puede generar impactos positivos, no solo económicos, sino también ambientales y de responsabilidad social en la zona, si es que la desarrollas correctamente. Claro que ¿no? sí. Entonces, en principio se echa por tierra esa mirada punitiva que tiene cada vez que hablamos del marco normativo o marco legal, ¿no? Dicen, sanción, fiscalización, ¿no? Es más, de repente una fiscalización tan dura, ¿no? Que no tiene de repente unos linderos como para poder conversar, no. Correcto. Es una normativa que ustedes la han planteado. Promotora, que promueve, que nos ayuda o que intentamos nos ayude a ordenar el desarrollo de la pequeña minería y minería artesanal. No es intención del Estado generar el temor, ¿no? O sea, medida coercitiva por ser medida coercitiva, ¿no? Mira, toda actividad está sujeta a fiscalización y sanción en caso de que la desarrolles incorrectamente. Es lo que es la obligación del Estado, y más en una actividad tan importante como esta, ¿no? Porque el Estado es un Estado promotor, nos reconocemos o nos debemos reconocer como un país minero. Eminentemente minero. Correcto, pero para hacer ese reconocimiento tenemos que también respetar el desarrollo de la actividad. Entonces no podemos realizar la actividad indiscriminadamente, sino que tenemos que tener controles. Y eso es un poco lo que nos falta también empezar a concientizar en nuestros mineros, ¿no? Hay un compromiso del Estado, pero también tiene que haber un compromiso de parte de ellos, ¿no? Es una balanza en la que estamos todos. Tiene que haber una concordancia en el trabajo. Correcto. Y un respeto, ¿no? Sobre todo para poder incluso garantizar de que este bien preciado, ¿no? Nuestros minerales pueden generar una actividad que sea sostenible. Claro, porque no son renovables. Recordemos que no son renovables. Lo que tenemos que hacer es que se desarrolle, que se exploten pero sobre todo nos generen beneficios a futuro, ¿no? Esa famosa sostenibilidad de la que nosotros hablamos, ¿no? La generación que nos vienen o que van a venir después de nosotros, qué les espera en esas zonas mineras, ¿no? Y esa mirada incluso es la que se tiene de aquí en adelante, ahora que también estamos ambicionando incluso estar inmersos dentro de los países del OCDE. Correcto, ¿no? así es, así es. Es una mirada necesaria. Sí, y justo este proyecto de ley lo que hace en este afán de promover el desarrollo es identificar a los actores importantes que estamos involucrados dentro de la misma, ¿no? Tanto las direcciones regionales, por ejemplo, o gerencias regionales, porque son las entidades encargadas de el seguimiento, la fiscalización, la supervisión de la pequeña minería y minería artesanal, y otros actores, SUCAMEC, por ejemplo, con los permisos, la falta de créditos, ¿no? Para poder darles un respaldo económico que permitan desarrollar la actividad con responsabilidad. Si queremos exigir algo como Estado, también tenemos que brindarles algo, ¿no? Y esa es la mirada que le estamos viendo desde el Ministerio de Energía y Minas, pero también es un proyecto de ley que es una iniciativa, ¿no? ¿Esto forma parte de este paquete de facultades solicitadas al legislativo? No, porque en principio cuando se hizo la solicitud de facultades o la delegación de facultades, lo que se pidió en algún momento fue que el Ministerio de Energía y Minas asuma el proceso de formalización, ¿no? Sin embargo, por diversas razones nos dijeron que no, porque habían otras iniciativas legales en Congreso, pero igual, al margen de eso, nosotros ya veníamos trabajando con un proyecto de ley, porque al final del día lo que necesitamos es un proyecto de ley. Claro. Además que como ministerio tenemos la obligación, porque con la ley 31388, que se publicó el 21 en diciembre del año 2021, ya se nos generaba la obligación. Entonces es un compromiso del ministerio tener una ley respecto a la pequeña minería y minería artesanal. Este proyecto de ley no se ha sumado a otros similares que ya hay en el Congreso, de repente en la Comisión de Energía y Minas. Mira, en el Ministerio hemos tratado de recoger toda la información que hemos tenido a la mano, inclusive proyectos de ley ya presentados, algunos antecedentes. Ten en cuenta que habíamos desarrollado ya en el Ministerio una política nacional sobre pequeña minería y minería artesanal. Se generaron grupos de trabajo posteriores, liderados por PCM. Toda esa información la hemos recogido. Obviamente lo que nosotros decimos, este es un primer paso, es una iniciativa.
estábamos en la busca de fortalecer esta iniciativa con las opiniones, los aportes de otros gremios. Por eso es que empezamos un proceso de socialización desde el 17 de julio, Claro. que se publicó el proyecto de ley y que recientemente, la semana pasada, hemos concluido. Y en esa búsqueda de lograr consensos, de lograr aportes, inclusive pusimos un enlace en nuestra página web para que toda persona que tuviera conocimiento, que tuviera alguna oportunidad de brindarnos información, alguna corrección o mejora en el articulado del proyecto de ley, tenga la posibilidad de hacerlo. O sea, este proyecto de ley ya ustedes lo han colgado, lo han publicado, lo han hecho público. Así es. Para que cualquier protagonista o integrante no de toda esta actividad pueda remitir revisarlo. aportes, así es. Y Y no dar solo aportes. eso, nos hemos sentado con todos los actores involucrados. Desde el 17 de julio que se publicó, empezamos el 31 de julio con un proceso de socialización. Invitamos a todas las entidades del Estado, MINAM, OEFA también, OSINERMIN, SUCAMEC, SUNAFIL, para ver SUNAFIL, los temas laborales. Los invitamos al Ministerio de Energía y Minas. Hemos tenido jornadas intensas de trabajo. Hemos convocado a las DREMS también a socializar y hemos invitado a los gremios mineros, a la sociedad, a las universidades. Casi todos los gremios mineros, bueno, con excepción de uno, nos acompañaron en 2 días, desde 9 hasta las 6:30 de la tarde. Entonces hemos tratado de recopilar la mayor información. Hoy nos toca consensuar. Claro, y ahora, y la reticencia que ha presentado este gremio, que dice que es un gremio minero que no ha sentado a conversar con ustedes, a revisarlo, se debe básicamente a que, porque claro, estamos hablando de un tema que también muchas veces ha sido politizado. Así es, ¿no? así es. Bueno, efectivamente solo un gremio, por más que lo invitamos en 2 oportunidades a que nos acompañe en la socialización, manifestó su posición de no estar de acuerdo, que se respete, es válido. Entendemos su postura también, ¿no? Hay que respetarnos todos, pero ellos tienen la preocupación, o en todo caso entendieron, de repente malentendieron, que nosotros al publicar la ley ya estábamos diciendo esta es la norma que va a salir y ya está, ¿no? No se entendió el mensaje de que tenía que pasar por un proceso de perfeccionamiento, de mejora, de robustecer la norma, ¿no? Igual como Estado, nosotros estamos dispuestos a tender diálogo, porque eso es lo que necesitamos, y tratar de entender el desarrollo de la pequeña minería artesanal de acuerdo a lo que los mismos actores nos comentan, ¿no? Ten en cuenta que a veces las personas nos dicen el Estado no nos hace caso, saca normas de gabinete. Bueno, esa no es la intención del Ministerio, por eso ha sido necesario este proceso de socialización. O sea, claro, se hizo justamente, se escuchó y se hizo respuesta, ¿no?, a la Correcto. crítica constante de que, claro, son técnicos los que sacan esta regla y resulta prácticamente inviable aplicarlo, ¿no? Esta vez se quiso, ¿no?, echar por tierra ese concepto, esa idea, y se sentaron. ¿Con quiénes se han sentado entonces? ¿Gremios? Gremios mineros, autoridades regionales, regionales, inclusive todos los gremios mineros, FENAMARPE, AMIP, de PUNO, ¿no? Tengo una relación inclusive con lideresas de Madre de Dios. Todos, como Estado, nos hemos sentado con todos, con excepción, como te digo, de uno. Pero igual estamos en este proceso de esperar comentarios. Mira, nosotros tenemos todas las sesiones grabadas, ¿no? Para que no se nos pierdan los detalles, ¿no? Y además ahorita tenemos matrices, porque cada sesión de socialización nosotros tenemos matrices que nos permitan identificar cuál es la postura de cada actor, qué es lo que nos pidieron, y de acuerdo a eso, artículo por artículo, sentar y consensuar. El trabajo que hoy tenemos, que también es bastante arduo, es de esquematizar, en todo caso, de todos los aportes que hemos recibido, aterrizarlos y empezar a tener al final del día una ley que tenga el mayor consenso posible. Ese es nuestro trabajo por hoy. Claro, no, y además me imagino eso va a garantizar de que esta normativa sea sostenible. Correcto. Y que pueda ser aplicada sin que genere un costo social, ¿no? Sí, al final... conflicto social. Correcto, al final lo que queremos es evitar conflictos, porque los mensajes que recibimos es que, por ejemplo, la mediana y gran minería ha copado el Estado a nivel nacional, con las concesiones, no tenemos espacio donde vamos a desarrollar la actividad minera. Ese es el principal problema, ¿no? Sin embargo, nosotros les explicamos, como lo he dicho en algún momento, solo el 15% del territorio nacional está concesionado. A estas grandes, y de ese grandes proyectos. En realidad concesionado.
a nivel nacional, y de ese 15% solo un 1.51 es donde se desarrolla actividad minera. Entonces hay un potencial importante que nosotros siempre señalamos, y lo que esta ley propone es que justamente el Estado, a través de INGEMET, puede identificar algunas áreas donde decirte, mira, aquí hay potencial para pequeña y mediana minería. Aquí puedes concesionarte por periodos de tiempo, por espacios determinados. No te limita a que puedas concesionar a nivel nacional, pero por lo menos el Estado trata de identificar algunas zonas en donde sí puedes desarrollar actividad. Qué genial, entonces parte del trabajo de la articulación con otras entidades que podrían incluso ubicar, reconocer, mapear el territorio para ofrecer incluso una mejor oferta. Ahora, Claro. hablemos entonces ya de lleno de lo que las innovaciones que tiene ese proyecto de ley, ¿no? Porque Perfecto. hemos hablado del marco y todo. Digamos, ¿cuál sería el mayor atractivo que de repente ustedes han identificado? O en todo caso, aquel punto que ha dado respuesta, ¿no?, a la mayor cantidad de necesidades que tiene el sector. Sí, la principal preocupación que los mineros nos dicen, entre varias, porque son varias en realidad, ¿no? Hay mucho temor, hay mucha preocupación por desarrollar correctamente la actividad, es por ejemplo el tema de que justo donde hay titular de concesión minera y ellos están desarrollando actividad, no pueden firmar contratos de explotación. Claro. Por diversas razones, a veces el mensaje del gran minero es, pero no cumple los compromisos, y el pequeño minero nos dice, sí, es que ellos no quieren suscribir contratos. Ok, el Estado lo que hace es tratar de tender puentes y generar beneficios que incentiven la firma de contratos de explotación entre el titular de la concesión y el pequeño minero que se quiere formalizar. Para ambos. Para ambos, ¿no? En principio para el titular minero, porque es un derecho ya adquirido. Ya está formalizado, Por y supuesto. está operando ahí. Y tiene permisos. Entonces, en el área donde él tiene permisos, no vas a poder entrar porque ahí hay una inversión, hay una identificación y ya está operando. Inclusive, si tú minero entras a la zona, corres riesgos, ¿no?, de salud, de accidentes, porque ya está en esa zona desarrollándose la actividad. ¿Y de Pero esos casos puedes tener tenemos áreas. muchos? Tenemos muchos que son conocidos, La Libertad, por ejemplo, Apurímac, ¿no? Tenemos muchos. Y ya no solo es en mediana y gran minería, sino también en pequeños mineros que tienen titularidad de concesión minera y que hay mineros artesanales en su zona. Entonces el conflicto no es, o no va a ser en todo caso solo con el mediano y grande, sino también con el pequeño que tiene titularidad y que está trabajando. Entonces, eso es lo que queremos evitar con este proyecto de ley que estamos recogiendo. Nos falta mejora, sí. Ahora que hemos empezado a socializar, vamos a recoger algunos aportes que van a aterrizar en este proyecto de ley. Eso es uno, por ejemplo. Tratamos de potenciar también el desarrollo de actividades de supervisión, fiscalización de las direcciones regionales o gerencias regionales, porque tampoco es que el Estado te pueda dar carta blanca, carta abierta. Tiene que haber una labor importante de parte de ellos, y hay un reconocimiento también al elaborar este proyecto de ley de la necesidad de generarles recursos y que los recursos sean exclusivamente usados para el desarrollo de sus actividades pequeña minería y minería artesanal. Así es. Y además te permitimos, o en todo caso se les permitiría, que tercericen a través de la firma de contratos con empresas consultoras que podrían estar registradas ante el Ministerio de Energía y Minas para las labores de fiscalización o supervisión, o suscribir convenios con entidades fiscalizadoras, con OEFA, ¿no? Entonces te da la posibilidad de hacer mejor tu trabajo, no solo con estas actividades, sino también el tema de gestionar tus recursos. Pero, y en ese caso, entonces, las direcciones regionales tendrían que tener un presupuesto aparte para... La idea es esa, ¿no? Que ellos puedan tener un presupuesto, porque hoy el Ministerio de Energía y Minas viene otorgando transferencias todos los años, pero al final del día yo siento, o sea, particularmente lo que hemos visto en el Ministerio es que estamos transfiriendo lo que nosotros consideramos, pero quienes deberían ser aquellos que nos dicen yo necesito tanto para fiscalizar, para supervisar, son ellos. Démosle la facultad. Tienen recursos a través del GORE. Justamente a que coordine y a que lo que se transfiere sea justamente lo que ellos necesitan. Mira, nos presentan un plan de trabajo, ¿no? Pero al final del día la transferencia no llega pues en enero. La transferencia te puede llegar como ha pasado ahora con Arequipa, no por culpa nuestra, sino también porque tenemos que revisar el plan de trabajo, tenemos que hacer toda una serie de pasos para otorgar una transferencia.
julio, agosto, septiembre, recién transfieres, no van a cumplir su plan de trabajo. En todo caso, entonces, debería ser directamente, ¿no? Ver la forma de que directamente ellos puedan recibir sus recursos, identificar correctamente su necesidad desde inicio de año y trabajar. Y además el cronograma. Claro, y además con eso, mira, cuando tú entregas recursos a cada entidad, la puedes fiscalizar, porque puede entrar con mayor razón o si Contraloría decirte qué está pasando con los recursos. Si nosotros como ministerio seguimos estando al medio, nos cargamos una responsabilidad que tampoco los podemos fiscalizar, no es nuestra competencia. No, y además terminan convirtiéndose en un poco en juez y parte, ¿no? Y va ahí la crítica en el sentido de ¿por qué no fiscalicen ustedes cuando tendrían que ser no tenemos competencia, articulador? ¿No? Sí, claro. Así, entonces hay que potenciar, más bien consideramos nosotros, a todas las entidades que estén involucradas en el desarrollo de la pequeña minería para que hagamos todos nuestro trabajo de la mejor manera, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y en esas conversaciones con los representantes de los gobiernos regionales, ¿cómo ha sido justamente el recibir este proyecto? Sí, mira, también al inicio lo recibieron con mucho temor. La primera de las reuniones fue con las DRENS, la segunda me parece, y sí, nos manifestaron su temor en la forma como había salido publicada la norma, porque claro, la publicamos en nuestra página web, que ya habíamos venido anunciando en realidad que para quincena de julio deberíamos tener la primera versión. Y después cuando les empezamos a explicar, con ellos hemos recogido artículo por artículo sus preocupaciones. Ha caído muy bien esto del fortalecimiento de sus actividades porque como entidades necesitan ese soporte para hacer bien su trabajo. Hay algunos otros comentarios que nos han hecho llegar que los hemos recibido, ¿no? Entonces, yo considero que al margen de la preocupación hemos recibido importantes comentarios positivos, correcto, porque es diferente cuando te sientas y los escuchas, ¿no? Y ellos te dicen, mira, en este artículo yo considero que deba ir tal palabra, hasta por un tema de palabras, mira, nos hemos sentado y nos demorábamos, porque nos decían, yo quiero que esté fomentar. ¿Pero por qué fomentar? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Ok, fomentar, lo vamos a considerar, ¿no? Entonces, ciertos detallitos que nos ayudan a entender también cómo lo ven desde esa parte, ¿no? Desde ese punto de vista del Estado, de los gremios, no solo del minero pequeñito, de mediana gran minería de la universidad. Hay una preocupación definitivamente porque es una actividad que genera mucho recurso y es más, como efecto dinamizador, también pues genera el crecimiento económico de la zona aledaña y tiene un impacto directo, ¿no? Por supuesto, sigamos más bien promoviendo minería, ¿no? Inclusive en este espacio de promover, también nos hemos sentado y somos parte del grupo de trabajo que lidera el Alto Comisionado de Lucha contra la Minería Ilegal y Seguimiento de la Formalización, que ellos están trabajando, o por ejemplo se está trabajando una estrategia de erradicación de la minería ilegal, pero también coincidimos en que esta estrategia debe ir de la mano con lo que viene siendo el ministerio, ¿no? Claro. No vas a poder erradicar si no tienes las cosas claras, si no identificas a tu minero que está desarrollando de manera formal. Entonces, si no empezamos a dividirlos o a separar en todo caso la actividad ilegal de la actividad que puede formalizarte, puedes hacer tu trabajo correctamente y puedes identificar al público objetivo al que te diriges, ¿no? ¿Qué necesita este grupo? ¿Qué necesita este otro grupo? ¿Cómo podemos ayudar? Así es que hay un trabajo de la mano también. ¿Y este proyecto tiene puntos específicos para el tema de la minería ilegal? En el caso de minería ilegal, nosotros estamos considerando en un artículo que ese delito deba ser tratado cuando se trata, por ejemplo, de crimen organizado, un número importante de personas debe llegar a la Corte Nacional. O sea, no dejarlo en las provincias, sino que suba, ¿no? Porque también hay que se derive. Porque también ten en cuenta que en la zona, cuando hablas de ilegalidad y hablas de delito, hay temor, de repente no hay un correcto desarrollo, por X razones. Entonces lo ideal es que el Estado también asuma, ¿no? Así, son propuestas que estamos planteando, que hemos recogido. Ha habido mucha preocupación en ese sentido también por los gremios, pero es un primer paso, ¿no? Es importante hacer algo. Ya lo socializaron. Ya concluimos. Concluyeron. Sí. El proceso de socialización ha concluido formalmente en realidad. Inclusive tenemos matrices que hemos recogido de nuestra página web y los aportes. Y hoy nos toca sentarnos, que ya estamos haciendo, para tener este proyecto de ley consensuado que luego nos permita
empezar con el trámite legal, ¿no? Una aprobación interna, la Comisión de Coordinación Viceministerial y luego posteriormente al Congreso. Pero también de Coordinación Viceministerial y luego posteriormente al Congreso. Pero también fíjate que no solo estamos trabajando en el proyecto de ley, sino que les hemos explicado que algunos detalles que no entran en una norma ya los estamos tratando de esquematizar para el reglamento. Porque no queremos que pase un tiempo largo, que publiquemos una ley y que recién empecemos con la vorágine de empezar a trabajar el reglamento. O sea, ya estamos tratando de identificar algunos temas e inclusive de tener ciertos formatos que te permitan identificar correctamente tus pasos, ¿no? Mira, no lo dejemos a la discrecionalidad, eso es lo que no queremos, sino poner cosas claras. Si tienes requisitos, estos son tus requisitos, ya no hay que una DRE me pide una cosa, otra DRE me pide otra cosa, no, estos son tus requisitos que debes de cumplir. Unificar y también tomando en cuenta que ya incluso el Ministerio del Ambiente, otros portafolios han hecho todo el proceso mucho más célere, más rápido con esta ventanilla única. Por supuesto, ¿no? Así es, y el Ministerio está trabajando también en la ventanilla única a la que nos queremos sumar, porque obviamente tiene que ser una ventanilla de todo el sector. Entonces, para sumarnos también tenemos que identificar correctamente nuestros procedimientos. Entonces, en realidad es un trabajo bastante interesante, bastante retador, pero consideramos necesario hacerlo, ¿no? Hemos escuchado inclusive comentarios que nos dicen, sí, pero estás idealizando. Bueno, es que tenemos que idealizar y luego aterrizar las cosas, ¿no? Tenemos que hacer algo y el compromiso de nuestro ministro, de nuestro viceministro, es justamente lograr un proyecto de ley, ¿no? Que no quede en el papel. Que no quede en el papel y que sea un proyecto de ley que se pueda ejecutar, ¿no? Que nos ayude a todos en realidad y sobre todo también lo que hacemos, como te decía al inicio, es reconocer el potencial del desarrollo de esta actividad en este estrato, ¿no? Así es que también es una oportunidad de empezar a promover lo bueno que ocurre, lo bueno que se hace y empezar a dejar atrás esa satanización que a veces tenemos, que en parte es necesaria pero que tampoco nos hace muy bien, ¿no? Así es que perfecto, de la mejor manera. Entonces. En eso estamos. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Mayra. Vamos a estar atentos entonces a lo que vaya a ocurrir con el paso a paso de este proyecto de ley que ha tratado ya, ¿no? Y esa va el espíritu, ordenar, ¿no? Todo el tema de la minería artesanal. Sí, efectivamente te agradezco mucho la oportunidad y volvemos a recalcar la necesidad del Estado, sobre todo la posición del sector de seguir generando este diálogo, estos puentes, seguir escuchándolos y al final del día, como te decía, tener un proyecto de ley que sea consensuado y que nos ayude a todos, ¿no? Como Estado, nosotros trabajamos para todos. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Mayra. Hemos estado conversando con Mayra Figueroa, directora general de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, a propósito de ese proyecto de ley, ¿no? Que ya concluyó la socialización, al menos de manera formal, que va a regular, va a poner, ¿no? el campo bastante parejo, va a poner las reglas de juego muy, muy claras sobre la minería artesanal y la pequeña minería.